Continuamos con Punto de Referencia y evidentemente tenemos que seguir hablando de las elecciones municipales. Luis Felipe Taveras Mercedes, nuestro politólogo. Sí, nosotros al principio dijimos, los partidos están ya en su etapa final del diseño de la estrategia electoral con mira a lo municipal. Sí. Lo más recomendable, Radamés, y tú y yo hemos analizado esa parte, lo más recomendable es que los candidatos ganadores estén tratando de consolidar lo que tienen y hablen lo menos posible de aquí a... Sí, porque si son ganadores. Si son ganadores. No más que pueden meter la pata. Exactamente. Como de hecho, y es un elemento a destacar, que ayer ocurrieron dos fenómenos bastante negativos desde el punto de vista de la campaña electoral en torno a un territorio, que es Santo Domingo Oeste. Primero, el tuit de Manuel Jiménez, amigo nuestro, Manuel Jiménez, totalmente desafortunado, descontextualizado, un tuit que no busca absolutamente nada, dejando supuestamente en libertad a la gente para que vote, siendo él miembro prominente de un partido que tiene un candidato, llamando a la rebelión. Ese llamado, evidentemente, que no tendrá efecto... Quizás no a la rebelión, pero a la libertad. Sí, llamando a la libertad. No, porque él recuérdate que eso de libertad, así es que concluye el himno nacional, porque es que lo asocia. Entonces, bueno, pero es totalmente desafortunado porque el impacto que eso va a tener en los resultados electorales es mínimo, si no ninguno. Ese fue por un lado, creo que fue una metida de pata de Manuel, porque si lo hace allá después de después de la primaria, bueno. Por aquello de que hay que saber administrar las palabras y los silencios. Exacto. Ya en esta etapa final, si él no quiere decir nada, que se quede callado. Exacto, ya no, es lo único que va a perder porque él es muy viejo amigo nuestro, un gran compositor, pero yo creo que él casi está anunciando su retirada de la política con esa declaración. Claro, porque si el candidato al cual él aparenta no apoyar gana las elecciones, él se embromó y si pierde... Porque si gana a pesar de lo que está haciendo. No tiene a nadie. Y si pierde, entonces peor para él. El político que queda atrapado por los sentimientos. Ya tú que eres politólogo y yo di que me he metido a politólogo también. Tiene que tener mucho cuidado que los sentimientos no dominen sus actuaciones políticas. Así es. Yo siempre me pregunté, por ejemplo, el PLD ensayó y fue de los partidos que tuvo más inteligencia para ensayar un modelo de dominación política que podía casi eternizarse. Que fue relativamente efectivo en un momento determinado. En América Latina, yo que me dediqué un poco también a estudiar el modelo del PRI en México. Sí. Duró 70 años. Pero ellos exploraron un modelo de dominación política que fue muy efectivo para ellos. Ellos desarrollaron una maquinaria política electoral exitosa como nunca antes en América Latina en este tiempo. El PLD. Lo que pasa es que se agotó. Entonces el PLD, queriendo seguir un poco el modelo del PRI, de eternizarse en el poder, porque ese era el propósito. Había en el PLD ya una evidente deriva autoritaria, ya sobre todo en la etapa final con Danilo, cuando quiso a la fuerza reformar la Constitución, ¿no? Y eso creó toda una crisis. Lo que pasa, Radamés, es que ese modelo del PLD estuvo circunscrito a dos personas, Lionel y Danilo. Y ahí estuvo la limitación. Claro. Ese modelo tenía 4 componentes, el modelo de dominación política, porque lo hemos trabajado teóricamente, sobre todo un grupo más bien que hemos trabajado con politólogos y estudiantes de ciencia política. Primero, el control de los poderes públicos. El PLD tenía el control del poder ejecutivo, legislativo y la justicia también. Sí. Y la justicia, que todavía tiene cierto control en la justicia, el PLD o las dos versiones del PLD. El segundo elemento
es una red de comunicación como nunca antes en la historia de este país. Se hacía un guión y centenares de comunicadores repetían al final y lograban una cierta hegemonía en la comunicación política. Es decir, si tú repites cientos de veces lo mismo, ¿verdad? Tipo Goldberg, el famoso, ¿no? Repite una verdad, una mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Pero bueno, puede ser mentira o no mentira, o media verdades o verdades, no importa. El tercer elemento era el clientelismo político. Los programas sociales del PLD se utilizaron como nunca antes el clientelismo político. Fue el partido que más usó el clientelismo político en toda la historia. Hay un libro de Wilfredo Lozano, el último capítulo, que es una cosa más brillante que yo he visto, sobre el clientelismo político, donde analiza, claro, no empezó con el PLD, el clientelismo político. No. Balaguer lo utilizó también, pero en el PLD tuvo una característica fundamental. Pero el elemento que unificó todo fue la corrupción. Pero no la corrupción como un elemento de desviación ética, porque la gente cree que es porque son ladrones, porque nacen ladrones o qué sé yo qué. No, es que en el PLD se interiorizó la idea de que había que hacer mucho millonario para tener una base económica. Balaguer tuvo 300, me dijeron que un dirigente dijo una vez, Balaguer tuvo 300 millonarios en el 2004, cuando entró el PLD otra vez. Tenemos que crear 1000 millonarios para eternizarnos en el poder. Es decir, esos elementos, entonces tú te preguntas, yo estoy diciendo esto, ese partido era para eternizarse en el poder. Sí, si hubiese actuado, si Leonel y Danilo no. Entonces tú te preguntas, un partido, en las elecciones del 20, yo soy lo que creo que podían haber ganado las elecciones si se mantienen unidos. Claro, las posibilidades de que el PLD se hubiese reproducido en el poder. Te pregunta, ¿cómo es posible que dos veteranos de la política de larga data, de más de 40 años, en el 2019, ahora ya tienen más de 50, ¿verdad? Sí. En este momento de experiencia, ambos. ¿Cómo es posible que esta gente se hayan dividido y no se hayan dado cuenta que esa división lo iba a llevar a la derrota? Sí, ¿Cómo la irracionalidad de la política? Lo que pasa es que lo que pasó en el 19 fue una acumulación de factores. De hechos que explotó ahí, porque recuérdate que las coyunturas se acumulan, factores, y hay un desencadenante que es lo que provoca la crisis. Sí. Eso fue lo que pasó. El PLD se convirtió, y eso creo que se ha estudiado bastante, en una especie de partido-estado. El partido-estado, exacto. Es decir, es el partido-estado. ¿Qué pasó? Que el Estado, el PLD trató de convertirse en Estado. Y es tan así que una de las razones por lo cual hubo una inmovilización política partidaria a lo interno del PLD en el 20, una de las razones por las cuales lo perdió el PLD fue por la inmovilización de la gente que no tenía intención e interés de ir a votar. Y de hecho hubo una abstención por ese lado. ¿Por qué? Bueno, porque bastaba en ese gobierno que tú eras funcionario del gobierno y suplantaba a los dirigentes políticos de la zona. Es decir, tú eras director de una empresa del Estado y el compañero dirigente del partido, y tú lo suplantabas siendo funcionario. Esa era la mejor muestra de que el PLD se constituyó en un partido Estado. Entonces, la ruptura por eso es que usted ve que, por ejemplo, los miembros del comité político del PLD, que todos eran favorables a Leonel en un momento determinado, cuando ganó Leonel, cambiaron. Igual sucedió también con los senadores del PLD, que se cambiaron para Danilo. Y entonces ahora la situación es totalmente distinta. Hay un PLD en una situación bastante, y eso es propio de un análisis posterior. Sí, después hablaremos. ¿Verdad? Si el PLD está en proceso de disolución o no, como afirman algunos teóricos. Exacto. Está en una situación, en estas elecciones el PLD tiene dificultades e interrogantes bastante profundas, que veremos a ver cómo resuelve los problemas. Leonel está todavía ahí luchando por tratar de ser el líder
o retomar el liderazgo ya desde la Fuerza del Pueblo del PLD, y entonces veremos a ver cómo ellos, dentro del contexto de la nueva situación, pueden torearse. Sin embargo, es difícil la situación porque son dos liderazgos que se parecen pero son excluyentes al mismo tiempo. Como, sí, no, como que no, el consenso entre ellos es muy como difícil. Que es muy difícil. Por eso ese acto que se ha anunciado, habría que ver si es un boomerang, si es contraproducente, porque ya tú apuntas que no es del 19 que viene el conflicto. No, ciudadano. Ese es un conflicto que viene... Desde el momento que Danilo Medina renuncia cuando era ministro de la presidencia en el gobierno de Leonel. Claro, que fue a final del 2006. Estamos hablando de hace 18 años atrás. Sí, recuérdate que en el 2008, ¿qué fue lo que dijo Danilo? Me venció el Estado. Me venció el Estado. Sí, Danilo. Y ahí entonces comenzó el proceso de disolución de esa relación política que llevó al PLD a los grandes éxitos en América Latina. Bueno, termina por hoy, punto de referencia, y el llamado es que acudamos a votar el 18 de febrero y que mantengamos el mayor respeto posible, que no acudamos a la campaña sucia, ¿verdad? En este último parte electoral, porque observo algún nerviosismo preocupante, ¿no? Y que el resultado electoral, independientemente de que le sea favorable o no a su tendencia política, nosotros debemos acatar. Exactamente. Porque evidentemente que la Junta está haciendo un trabajo lo más transparente posible para que todo después del 18 quede bien, porque lo que va a pasar el 18 no es más que un plan piloto de lo que podría pasar en mayo de este mismo año. Bueno, pues muchas gracias por su audiencia y nos veremos el próximo domingo en otro punto de referencia.